Hola. Yo quería preguntarle cómo deberíamos actuar ante la situación que pasa en las redes sociales, como por ejemplo las reacciones que tiene la gente sobre los temas que son delicados, así como los incendios que están pasando en toda Latinoamérica, lo del feminismo, lo de Black Lives Matter, y movimientos fuertes que alteran la paz de o sea, la paz interior de la gente y los incita a actuar con violencia. Bien, ¿Cómo deberíamos actuar bien. ante esa situación? Es muy interesante la pregunta. Hay un teólogo argentino que dice que los cristianos tenemos que aprender a rezar leyendo el diario y evangelizar comentando las noticias. Rezar leyendo el diario, la realidad que nos viene encima, parte de lo que vos describías, Ani, y evangelizar comentando las noticias, lo cual es sumamente interesante. No tenemos que por ahí evangelizar agarrando el rosario y dándole latigazos de rosario a la gente, o evangelizar y empezar a repetir un montón de versículos de la Biblia que por ahí al otro que no está metido no le dice nada, al menos en el primer momento. Después, bendito sea Dios, si todos rezan el rosario y si todos leen, estudian y rezan con la Biblia. Pero esto de evangelizar comentando las noticias, por eso es muy importante lo que vos decías, me parece el gran desafío. ¿Qué significa? Primero, estar formados nosotros. Y no pongo tanto el acento en la formación intelectual. En mis cartas pastorales hablo bien de formación integral, es formación del corazón. Porque alguien puede tener muy clara la doctrina, pero si después es un violento que con la doctrina clara se suma como violento y se mete en las grietas de estos temas y maltrata en nombre de la fe, termina siendo exactamente lo contrario que tiene que hacer. Entonces, quien está formado, tiene mente y corazón, y pongo más acento en esto, formado, va a comentar las noticias de manera justa, verdadera, pacífica, pacífica. Y en esto es muy importante superar la realidad grietosa, incluso cuando tengamos posturas diferentes, digamos, ¿no? Entonces, yo como obispo, defensor de las dos vidas, me puedo sentar con personas, políticos, dirigentes y dirigentes sociales y espacios políticos partidarios que tienen una postura abortista. Podemos dialogar y no ponernos de acuerdo en este tema, pero sí ponernos de acuerdo en otros temas y trabajar. Uno ve la mesa del diálogo del Basural, que tuvo una participación muy fuerte 2 años atrás y también parte en el año pasado. Estamos dialogando con instituciones donde la perspectiva con respecto al aborto son totalmente distintas y consensuamos decir, bueno, este tema no lo vamos a tocar y vamos a trabajar con esta realidad concreta que tiene que ver cómo incluimos, cómo acompañamos a la situación de vulnerabilidad que se genera en el predio de residuos de la ciudad de Mar del Plata. Es posible, manteniendo la identidad, la postura, no renunciamos a nuestros valores, pero no los encaramos de manera grietosa. Tenemos mente y corazón formados, podemos dialogar, llegamos a cierto punto. Acá no podemos ponernos de acuerdo, pero no somos enemigos acérrimos. Podemos vivir un cierto camino de paz y de comunión, tal vez en algunos temas. Entonces, formados de mente, formados de corazón y poder en este sentido reaccionar de manera pacífica. Cristo es nuestra paz, recuerden mi lema, digamos, en estas situaciones que uno tiene que hablar. Feminismo es un tema amplísimo que tiene un montón de ribetes y de vuelta. Hay un montón de temas donde podemos decir Jesucristo es un verdadero feminista. Y en otros temas, por ahí no. Un feminismo entendido de esta manera, Jesucristo no sería un feminista, digamos. Entonces, nosotros como discípulos de Jesús podemos decir, podemos y tenemos que ser feministas en estos temas y tal vez en lo que entiende cierto sector del feminismo, obviamente que no. Pero no nos vamos a pelear ni a matar. Vamos a decir, estamos en una perspectiva, en una dinámica distinta.
pero yo diría esta categoría, evangelizar comentando las noticias. Eso es fundamental, porque es lo que más sirve. Con esto que usted decía de rezar leyendo el diario y evangelizar dando las noticias, mi otra pregunta era cómo podemos hacer para no perdernos en todo este mundo que hoy la tecnología nos ofrece. Viste que, o sea, de la tecnología viene de la mano todas las redes, y en todas las redes sociales también hay muchas personas detrás de una pantalla que se esconden y hablan, y cómo podríamos manejar esa situación o aprender a manejarla, porque la tecnología hoy en día ya es parte de nuestra vida y lo va a ser hasta mucho más. No, yo creo que uno tiene que tener presente que en lo que es el ámbito de las redes, y ustedes lo manejan mejor que yo, digamos, en ese sentido, uno tiene que diferenciar, por ejemplo, quien da la cara a la hora de plantear una postura que pueda ser dura, con alguna debilidad o algún pecado o un delito de la iglesia. Uno ahí tiene, bueno, si alguien que da la cara denuncia algo que la iglesia hace mal en tales o cuales personas, con humildad reconocerlo, digamos, ¿no? Entonces, si alguien con nombre y apellido denuncia que un cura con nombre y apellido abusó de un menor y es real con los juicios que corresponde a nivel civil y canónico, y ahí con humildad reconocer la verdad y eclesialmente pedir perdón, digamos. Quien detrás de estos seudónimos o estos nombres raros se esconde y tira verdura en el aire, sea en contra de la iglesia, sea en contra, porque esto también no solamente es un problema de la iglesia, es un problema político, social, que pasa en todos los ámbitos y a todas las instituciones. Cuanto más visible la institución es más fuerte, entonces le pasa al Poder Judicial, le pasa a todos los espacios políticos, le pasa a la Corte Suprema de Justicia, le pasa a la iglesia, le pasa a las iglesias, le pasa a la comunidad judía, le pasa a la comunidad islámica. Bueno, tenemos que aprender a convivir con esto, que es una realidad. Yo creo que ahí no, el riesgo que veo a veces es quedarnos enganchados con esta gente que no da la cara. Si alguien no da la cara, ahí me genera un interrogante importante. Si alguien da la cara, como corresponde, incluso en las redes, aunque no haya ido todavía o no tenga que ir a la justicia, bueno, yo atendería y trataría de ver si el reclamo es legítimo o el reclamo es artificial, digamos, ¿no?